No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm actúa rápido para calmar, revitalizar y restaurar. Siéntete mejor y vuelve a disfrutar la vida con Tiger Balm. Ser Podcast. Jesús Callejo, crononauta, bienvenido una semana más a Ser Historia. ¿Qué tal, Nacho? Pues fíjate, qué maravilla, ¿no? Estar aquí bajo la sombra de esta alcazaba de origen árabe, pero donde los templarios tuvieron mucho protagonismo y durante 80 años, ni más ni menos, dejaron una huella imborrable. Desde luego que sí. No lo he dicho al principio, pero bueno, este es el último programa de esta temporada de Ser Historia. Retomaremos la semana que viene, va a seguir habiendo programas aquí de Ser Historia, pero donde haremos, como hacemos todos los veranos, programas con temas monográficos, y nosotros regresaremos a mediados ya del mes de septiembre. Pero qué mejor manera, ¿no?, que acabar este programa, como decía yo ahora también, con ese guiño, ¿no?, a León, a nuestra tierra, desde luego, en donde también hay una profusa herencia templaria, pero sobre todo hablar de templarios en España es hablar de Jerez de los Caballeros. Sí, por supuesto, es una de esas encomiendas que forma parte de esa bailía importante que tuvo España, la península ibérica. Tuvo distintas fortalezas, en fin, por lo menos más de 150 entre fortalezas, castillos y, por supuesto, pues ermitas, iglesias. Es cierto que la historia de los templarios no es demasiado longeva, porque más o menos dura 2 siglos, pero allí donde estuvieron, empezando por Tierra Santa desde 1118, que es cuando se funda, hasta pues su disolución, ¿no?, en 1312, y luego 2 años después, cuando muere chamuscado Jacques de Molay, y además lanzando, dicen que toda una maldición. Bueno, pues durante ese lapso de tiempo, allí donde estuvieron los templarios, y ya digo que no fue de demasiado tiempo, sí que dejaron esa huella, no solo porque oficialmente tenían que repoblar las zonas reconquistadas, no solo porque oficialmente tenían que proteger a los peregrinos, ya no hablo de Tierra Santa, sino también un poco de los peregrinos del Camino de Santiago, en fin, León y sobre todo la explotación de las minas de oro, de las médulas, pues deja buena huella de ello. También un poco porque dejaron leyendas, dejaron luego pues muchos elementos que dieron pie a conspiraciones y argumentos, incluso de novelas, ¿no? ¿Dónde está el famoso tesoro de los templarios? Si realmente tuvieron ese conocimiento tan extremo que al final generó la envidia para que pues Felipe IV, el rey de Francia, y Clemente V pues se dedicaran a exterminarles, y por supuesto que sus posesiones pasaran a las otras órdenes de caballería. Todo ese tipo de cosas es lo que ha hecho que sea como algo muy romántico y que se restablece todo ese interés a partir del siglo XIX. Durante muchísimo tiempo, ten en cuenta que es una orden que se convierte en hereje, ¿no? Porque les acusan prácticamente de todo, de idolatría, de adorar al Baphomet, de sodomía, en fin, todo tipo de barbaridades que luego se demostraron que eran falsas. De hecho, aquí en España sí que hubo varios concilios donde se demostró claramente la inocencia de ellos. Y aún así, el último baluarte, el último lugar donde los templarios pusieron su férrea defensa, su heroísmo y ese valor, diciendo no queremos dejar de ser templarios, fue precisamente Jerez de los Caballeros, fue precisamente detrás de lo que tenemos, la torre del homenaje de la Alcazaba, la Torre Sangrienta, que por eso se llama Torre Sangrienta, y es por eso por lo que Jerez de los Caballeros le debe pues todo un tributo, y no solo por eso, sino también por la huella que ha dejado en estas tradiciones y en estas fiestas que actualmente se están celebrando en torno a esta orden ya mítica. Estaba escuchándote y de fondo el sonido de los pájaros que tenemos aquí encima de nosotros en la arboleda. A veces pienso que a lo mejor tendremos que quitar la música de fondo, que a mí me gusta poner siempre por debajo de todas las charlas y de todas las entrevistas, pero bueno, vamos a dejarlo así porque si no, nuestros compañeros técnicos les vamos a liar. Jesús Callejo, crononauta, como siempre, tenemos aquí la máquina del tiempo de este último cronovisor de esta temporada. ¿Cuál es la fecha que nos propones esta semana? La fecha es el 3 de mayo de 1232. Adelante, pasen. Jesús Callejo les está esperando junto al cronovisor. Jesús Callejo, ¿dónde estamos?
¿Cuándo nos has traído? Pues no hemos ido demasiado lejos, ¿no? Hemos cambiado la ubicación cronológica, temporal, pero estamos en el mismo lugar físico, porque estamos viendo cómo se está reconstruyendo la muralla de la antigua Alcazaba, en fin, musulmana, y por supuesto está diseñando un poco el trazado de la actual plaza de la fortaleza, porque se dedicaron a hacer esta reconstrucción una vez que esta villa fue donada por Alfonso IX de León, una vez que es reconquistada. Tenemos que estar en todos sitios, ¿eh? Sí. Este rey, en agradecimiento a la ayuda templaria, porque de hecho también los templarios, aparte de lo que te he comentado antes, en fin, de la repoblación y en fin, de la defensa de los peregrinos, pues bueno, también estuvieron de forma muy activa en distintas batallas, y entre ellas, por ejemplo, las Navas de Tolosa de 1212. Bueno, pues en agradecimiento se le dieron esta villa en 1230, 2 años después, pues vemos que ya están poniendo piedra sobre piedra y reconstruyendo. Evidentemente, la que vemos actualmente no solo es templaria, en fin, ha habido reconstrucciones muy posteriores también, pero yo creo que es muy significativo para darnos cuenta de la importancia que tuvieron estos caballeros a lo largo de todos estos años, ni más ni menos que 80, hasta más o menos 1310, donde se produce esta debacle, donde ocurre la famosa torre sangrienta, ¿no? Les decapitan, incluso les arrojan al vacío. Entonces, bueno, me parecía muy interesante que viniéramos en este momento para ver cómo están vestidos, en fin, sus indumentarias y sobre todo, pues, ese simbolismo que también se les asocia a los caballeros templarios. En la torre del homenaje he visto precisamente que hay un bausá, que es un estandarte, en fin, con una parte negra y la otra roja y la otra blanca, y sobre todo pues con la cruz, ¿no?, paté de color rojo, que es lo que les distinguía. Y sabes que por entonces los templarios, igual que otras órdenes de caballería, también utilizaban bastantes cruces. Utilizaban la cruz griega, la cruz patriarcal de doble escaño, la cruz de las 8 beatitudes, la cruz paté, que es la más conocida, y lo que les diferenciaba era el color. Evidentemente el rojo era el que estaba destinado a los templarios. Si era blanco era, en fin, de los hospitalarios, de los caballeros de San Juan, que luego se convierten en los caballeros de Malta. Si era verde era de los lazaristas, y si era negro, por ejemplo, pues sería de los teutones, una orden ni más ni menos que germana, que estuvo también haciendo su hincapié en la península ibérica. Así que bueno, yo creo que todo esto nos pone un poco en el entorno de cómo fueron reconstruyendo esa antigua Alcazaba, incluso también en una de las iglesias que adornan este maravilloso pueblo, que es la iglesia de Santa María, que también no hay que olvidar que, fíjate, era una antigua mezquita, antes era también una iglesia visigoda, en fin, lo que era habitual, ¿no? El lugar era lo importante y sobre ello se construía, ¿no? Y Santa María pues era, en fin, uno de los emblemas también muy característicos de los templarios. Acuérdate que ellos adoraban mucho a determinadas entidades. Uno era San Juan Bautista, pero también a la Virgen María, gracias a San Bernardo de Claraval, la importancia que le dieron el culto a Nuestra Señora y el culto a la construcción de muchas catedrales góticas, donde la advocación era ni más ni menos que la Madre de Dios, la Virgen María. Desde luego que sí. Fíjate, me apetece mucho presentar a nuestro próximo invitado en este cronovisor, porque yo lo conozco desde hace ya un montón de años. Tuve la fortuna de conocerlo pues realizando programas para televisión, para Cuarto Milenio, hablando de leyendas, de tradiciones. Luego le lié también para hablar precisamente de templarios en Ser Historia. Rogelio Segovia, bienvenido de nuevo a Ser Historia. Muy buena, un encanto y un placer estar con vosotros. Nacho, Jesús, como digo, un placer. Gracias. Rogelio es catedrático de Geografía e Historia, él es profesor de Historia también, por supuestísimo. Ha coordinado el libro que tenemos aquí frente a nosotros, Las órdenes militares en Extremadura, un trabajo extraordinario en donde también se habla, por supuestísimo, de los caballeros templarios. Y te quería hacer, Rogelio, la primera pregunta. Te iba a pedir brevedad, sé que es un poco complicado, ¿no? Pero ¿por qué crees que los caballeros templarios han supuesto ese mundo de misterio y en muchas ocasiones casi de leyenda, ¿no? Porque de muchas de las cosas que se dicen de ellos son absolutamente falsas y no tienen ningún tipo de credibilidad ni de documentación histórica, ¿no? Pero han sido una orden militar apasionante, con una historia que en sí misma, la propia historia de la orden, no necesita de ningún tipo de edulcorante externo para convertirla en algo maravilloso, y sin embargo sigue siendo una de las más misteriosas, ¿no? Yo creo que se unen en la Orden del Temple una serie de cuestiones que confluyen precisamente en crearle un aura de misterio y de atracción. Pero ya en la misma época, o sea, esto no viene ahora del siglo XX. Sí. En principio surgió como la primera orden militar con un carácter muy curioso en cuanto que unía a unos personajes que eran a la vez
monjes que eran a la vez soldados, que vivían en una pobreza extrema. El que viviese en una pobreza extrema no es nada extraño, en cuanto que en ese periodo, en la Edad Media, en la que se estaban buscando lo que era encontrar una forma de vida lo más cercana posible a la antigua idea del cristianismo y de la idea de pobreza que daba Jesucristo, pues distintas interpretaciones o distintas visiones hicieron que surgieron distintas órdenes religiosas. Se llaman órdenes religiosas porque tenían un cierto orden, es decir, tenían una norma, tenían un libro un manual de reglas, instrucciones, ¿no? Sí. Es decir, tenían una regla, y de ahí lo de órdenes regulares. Pero lo curioso es que surgiese una orden religiosa, pero con un cariz militar. Ya de ahí ya rompe mucho con lo que es la idea propia de lo que era la idea de religión basada en lo que era la paz. En este caso, los templarios nacieron con la idea de que la paz se tenía que conseguir mediante una protección militar, lo cual ya rompía muchísimo ese sentido. La idea en origen, cuando se funda en el año 1118, siempre se ha comentado, ¿no?, que era la de proteger los peregrinos que iban a Tierra Santa, ¿no? Sí, evidentemente. Hay una doble lectura, y es que en un principio la aparición de la cruzada para salvar Tierra Santa del territorio musulmán, que en ese momento estaba dominado por los turcos selyúcidas, también es verdad que se produjo por una petición expresa por parte del Imperio Bizantino al occidente para intentar salvarse ante ese avance inexorable de los turcos y por tanto de la cultura islámica. Esa petición de ayuda hace que surja esa protección para Urbano II, que fue el creador de la primera cruzada en 1095. ¿Sí? Lo que pretendía era volver a unir el cristianismo, que se había dividido en el cisma de Occidente mediante dos grandes iglesias: la iglesia occidental con base en Roma y la iglesia oriental con base en Constantinopla. El ayudar a Constantinopla frente a los musulmanes para Urbano II no solamente era recuperar el territorio, sino también era volver a unificar la religión cristiana en una única religión. Pero además de esto, una vez que se consigue conquistar el territorio de Tierra Santa, pues es cierto que se produce una continua peregrinación de cristianos que desean ir al lugar más santo de la tierra, que es Oriente Medio. Oriente Medio en aquel momento era una zona bastante peligrosa. Por desgracia, sigue siendo peligrosa en la actualidad. Y en aquel momento los ataques, los asaltos, la peligrosidad hace que surja una orden religiosa que lo que pretende es su defensa. Son, por decirlo así, unos personajes, son nobles, son 9 nobles franceses, que es lo que se llamaría unos beatos. Es decir, no están dentro de ninguna orden religiosa, sino que de motu propio se reúnen para, bajo una idea religiosa, defender a estos peregrinos. Luego de Payens y 8 caballeros más, que las caballerizas del templo de Salomón, y de ahí un poco lo de los caballeros templarios, que es un poco también hay que ver el origen etimológico de por qué se les ha llamado de esta manera. Tenía que ver con ese templo de Salomón y sobre todo pues un poco con esas supuestas riquezas que todavía albergaba ese templo de Salomón, y de ahí yo creo que viene uno de esos grandes mitos, ¿no? Es que empieza desde su realmente principio. Encontraron el Arca de la Alianza, en fin, encontraron el Santo Grial, y eso es algo que se va transmitiendo a lo largo de los distintos siglos, y yo creo que eso también es lo que genera un poco la codicia y sobre todo el endeudamiento del rey de Francia, que es una de las causas, yo creo, de que se hicieron tan buena labor dentro de lo que eran las cruzadas y dentro de lo que era la reconquista, porque al final se cargan a esta orden cuando realmente tuvo tanto mérito más que la orden hospitalaria que era coetánea a ella. Claro, porque en un principio estos beatos necesitaban un lugar donde vivir y un lugar donde alimentarse y donde estar. Le dieron las ruinas del antiguo templo de Salomón, y de ahí que pasasen a denominarse pues los caballeros de la orden de los pobres caballeros. Porque verdaderamente eran pobres y vivían en una situación bastante precaria entre ruinas. Ahí empieza ya también lo que es el mito, porque comienzan a excavar el antiguo templo de Salomón y aparece la idea de que comienzan a encontrar tesoros que le permiten que tengan una supervivencia. Es decir, que desde el primer momento ya tiene ese aura de misterio. Luego, posteriormente, en su desaparición, en las acusaciones que efectivamente Fernando IV de Francia, Felipe IV de Francia, y connivencia con el Papa Clemente, con el inquisidor francés Guillem, todo esto... Garet también, que por cierto, los tres mueren de una forma muy rápida. Hay que
un poco meter esa parte de maldición que dice que hace Jacques de Molay, ¿no? Que dice que en el plazo de menos de un año, al final es verdad que Felipe V muere y Clemente V también, y Felipe IV me refiero. Y hay una muerte ahí un poco sospechosa, y siempre se dijo que la dinastía de los Capetos, que por cierto dura 14 años más después de la ejecución de Jacques de Molay, desaparece. Comentan que a lo mejor podía haber sido debido precisamente a esa injusticia que se les había infligido, ¿no? Pero además una maldición que tiene efecto. Por lo tanto, le da todavía esa idea de que los templarios tenían cierto poder que incluso desde la muerte podían actuar sobre los vivos. Es decir, hay mucho elemento misterioso, pero también no podemos olvidar que muchas veces el misterio surge del desconocimiento. Y es que falta muchísima información sobre los templarios. Y ese es un elemento también muy atractivo. Si se supiera todo de los templarios, no tendría ese atractivo por descubrir, por saber, por desgranar qué es lo que ocurrió realmente. Rogelio, ¿cuál es la razón por la que se desconoce tanto, por la que no hay fuentes? Cuando acabó la orden, se destruyó absolutamente todo lo que tuviera relación con ellos, porque tenían ese halo de malditismo, de herejía, ¿o cuál es la razón? El fin de los templarios oficial se basaba en una sarta de mentiras basadas en herejía, en adorar al Baphomet, en escupir al crucifijo, en tener relaciones homosexuales, a ocultar tesoros, a tener conocimientos llegados, y esto ya entramos dentro del mundo del esoterismo, llegados desde el más allá o de fuera de la tierra. Es decir, ahí entramos ya en un mundo muy, muy, muy esotérico. Pero lo que sí es cierto es que la justificación que necesitaba el rey francés, Felipe, con el Papa, necesitaba que la realidad fuese oculta, porque si se mostraba la realidad tal como era, pues todo el entramado de falsedades que justificaban su desaparición se venía abajo. Entonces la legitimidad de acabar con la orden religiosa implicaba darle un ambiente de misterio, porque acrecentaba esa idea de que efectivamente podían estar justificada la desaparición de una orden que era cuanto menos herética. Lo curioso de todo esto es verdad que cuando una desaparece, porque se disuelve en 1312 por una bula papal, que por cierto luego se encontró el famoso manuscrito de Chinon donde quedaban absueltos, lo que pasa es que nunca se llegó a publicar este manuscrito de Chinon, pero una vez que se disuelve y una vez que luego son ejecutados los principales, ¿no?, responsables, los maestres templarios, ¿qué pasa? ¿Qué se hace con el resto de los caballeros? Porque quedan huérfanos. Entonces es cuando, unos van a parar a la orden hospitalaria, otros a la orden de Calatrava, pero se crean dos órdenes muy específicas y muy interesantes. Una es la orden de Montesa, tendría sede en toda la zona de Valencia, y la otra es la Orden de Cristo en Portugal, que lo tenemos muy cerquita. Claro, a partir de ahí es cuando se dice, a ver, si esta gente atesoraba tantos conocimientos, incluso náuticos, a lo mejor toda esa parte del descubrimiento posterior, la era de los descubrimientos, con Enrique el Navegante, con la escuela de Sagres y tal, podría provenir de muchos de estos conocimientos que posiblemente atesoraban los caballeros templarios. Recordemos, y esto es muy importante también señalarlo, estamos en Jerez de los Caballeros, aquí sabes que toda la hazaña americana, Jerez aportó muchos grandes hombres, entre ellos Vasco Núñez de Balboa, ni más ni menos que el descubridor del Océano Pacífico, y Hernando de Soto, el primero, que cruza el Mississippi, entre otro tipo de hazañas, y muy aliado con Pizarro. Es decir, que estamos hablando de un lugar donde posteriormente también es el germen de muchos de esos descubrimientos, esa era de los descubrimientos, y dicen que en parte posiblemente de esos conocimientos náuticos y cartográficos, no lo olvidemos, que tenían los templarios, porque ahí abriremos otro melón, que no es el momento. Ellos tenían, en fin, un puerto importante en el Atlántico, y dicen que posiblemente podrían conocer no solo las Canarias, sino también allende de los mares, también el continente americano antes de que fuera descubierto oficialmente, y de ahí vendrían las minas de plata, y vendría esa súbita riqueza, de ahí vendría en que prácticamente 150 años se construyeran un montón de iglesias y de catedrales dedicadas precisamente a Santa María o a la Virgen. En fin, como ves, hay una cantidad de ramificaciones muy interesantes. Y mira tú por dónde los templarios o los sucesores de los templarios en estas órdenes militares donde ellos se incorporan tuvieron también mucho protagonismo. La cruz que portan las velas de las carabelas portuguesas acrecientan todavía más esa idea de que los templarios acabaron en Portugal, no solamente sobreviviendo, sino también desarrollando lo que era la cultura que tenía y ese conocimiento supuestamente que no lo tenía todo el mundo, entre ellos posiblemente, quién sabe, la existencia de un nuevo mundo.
Además, lo acabas de comentar, Rogelio, el mundo templario está caracterizado también por símbolos muy particulares, ¿no? La cruz paté que aparece en las capas, la bandera que tenemos ahí justo detrás de nosotros sobre la torre del homenaje de esta Alcazaba, pero también esa figura. Nosotros hemos traído aquí nuestro Playmobil de caballero templario, pero como no fabrican para poner a dos paisanos encima del caballo, pues nos quedamos con uno solo, ¿no? Pero era singular, ¿no? El hecho de que fueran dos caballeros sobre un caballo. Tenían una serie de símbolos muy particulares que también los convierten en algo singular. Sí, pero era un símbolo, es decir, no compartían dos caballeros un caballo, pero sí transmitían, sobre todo en sus sellos, porque aparece generalmente en sus sellos de plomo, una idea básica que dominó la Orden del Temple durante todo el tiempo, y era la pobreza. Entonces, el que dos caballeros tuvieran que compartir un caballo para ir a la batalla, pues daba la idea de esa pobreza que en realidad no la tenía. Hay que tener en cuenta que la Orden del Temple se expandió por toda Europa porque necesitaba un suministro económico para alimentar todo el entramado que suponía la Orden del Temple. Tenemos que recordar que una armadura cuesta dinero, un caballo cuesta dinero, una vestimenta, un mantenimiento, la construcción de un castillo, la construcción de un puente, de un molino, porque todos los territorios que tenían la Orden del Temple, las encomiendas, ya sea reunidas en un bailiato o independientes, todas ellas generaban un dinero que servían para el propio mantenimiento de la Orden del Temple. Por lo tanto, no podía ser rico, no podía ser pobre, y la idea de los dos caballeros en el caballo, pues como digo, es más bien una cuestión de propaganda que de realidad. Y otro elemento, si hablamos un poco del simbolismo templario, es el número 8. Ellos tenían también la cruz de las 8 beatitudes, muy interesante porque incluso decía que servía de código secreto para transmitir sus mensajes encriptados. En fin, hay toda una literatura alrededor de esa cruz de las 8 beatitudes, en fin, donde las aspas y los puntos estaban marcando ni más ni menos que un código secreto. Pero por otra parte, a ellos se les atribuye varias construcciones octogonales. Y el octógono, y sobre todo el número 8, que dentro del mundo religioso cristiano el 8 significa la resurrección, no por casualidad ellos hacían algún tipo de ermita octogonal, y me estoy refiriendo, por ejemplo, en Navarra hay dos, además muy características dentro del Camino de Santiago, que es la de Unate y la de Torres del Río. Son capillas funerarias y, por supuesto, con el número 8, que tiene mucho también que ver pues con el templo, ¿no? Un poco el famoso templo que ellos tenían en Jerusalén, y que formaba parte también de toda esa peregrinación, ¿no? Antes de que pues volviera otra vez a ser conquistada por los musulmanes, en fin, con las distintas 8 cruzadas, ni más ni menos que hubo. Entonces yo creo que eso también es muy importante tenerlo en cuenta. Y por otra parte, y también abro ese melón, aunque no lo vamos a desarrollar, digo, un poco esa facilidad que tenía para adorar a determinados santos como San Miguel, San Jorge, por supuesto San Juan Bautista, santos descabezados, San Bartolomé, no lo olvidemos, aquí tenemos también una iglesia de San Bartolomé, pero ellos también adoraban y tenían un elemento muy clave, que eran las vírgenes negras. Vírgenes negras que, por otra parte, como tú bien sabes, Nacho, tenían que ver con la diosa Isis, venían de Alejandría, tenían esa forma y ese color, y que luego eran colocadas en lugares muy concretos, normalmente en las criptas, y que también tenían un culto muy especial, no herético digo, pero eso posiblemente generó también una serie de envidias, de conspiraciones, que generaron también esa especie de leyenda negra que se les asoció a los templarios. León y Egipto, equipo ganador. No se puede pedir más. Sabía yo que te iba a gustar esa conexión. Rogelio, lo acabamos de comentar, ¿no? Quizás una de las razones por las que ellos suscitaron tantas envidias era que, a pesar de proyectar esa idea de pobreza, al final fueron más ricos que muchos reinos de la Europa de entonces, y por supuesto que muchísimo más que otras órdenes religiosas. Quizás a ellos el dinero les venía sobre todo de donaciones, ¿no? De gente pudiente también. También, efectivamente, sí que recibieron multitud de herencias, sobre todo territoriales, no solamente particulares, sino también de reyes, que ponían en explotación un territorio. El caso de Jerez de los Caballeros y todo el territorio desde Olivenza hasta Valencia del Ventoso, pues fue una concesión por parte de Alfonso IX en gratitud en la ayuda de la reconquista de este territorio. No era una cuestión baladí. Alfonso IX tenía una idea doble. Por una parte, cumplir con la promesa que tenía de premiar a la Orden del Temple, y en segundo lugar, establecer un tapón en uno de los lugares de avance, de vanguardia de la Orden del Reino de León, ante la peligrosidad de un avance hacia Levante del Reino de Portugal.
Portugal podía atacar un territorio de un rey, pero no podía atacar un territorio de una orden militar, en este caso del Temple. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que la situación de la orden del Temple en la zona que estamos habitando pues tiene un significado muy profundo, como digo, no solamente de gratitud, sino también para frenar a los portugueses. Ahora bien, este territorio riquísimo en dehesas ayudó enormemente a que se obtuvieran dinero para el mantenimiento, como digo, de la Orden del Temple. Pero la Orden del Temple también desarrolló económicamente un sistema de obtención de dinero muy interesante. Y es que tanto musulmanes como cristianos, por preceptos religiosos, al pobre no se le ha de prestar dinero, sino que se le ha de dar una limosna. Solamente a los judíos sí se le permitía ese préstamo de dinero mediante recibiendo un interés, pero con condiciones que podía ser otro tema interesante, que no podían hacerlo en interior, tenían que hacerlo en la plaza del pueblo, llevando un banco, de ahí que la obtención de dinero se hacía en el banco del judío que estaba sentado en la plaza de la localidad, etcétera. Pero lo que sí consiguen los templarios obtener mucho dinero es que si alguien tiene que hacer un viaje desde España hasta Alemania, no llevar consigo una bolsa de dinero, que sería sumamente peligroso. Claro. Pero sí, por ejemplo, dejarlo en la bailía de Jerez de los Caballeros, ese dinero quedaba en Jerez de los Caballeros, se le daba un vale, una aleta de cambio, un cheque, por decirlo así, y podía viajar sin ese dinero durante todo el territorio de Europa, y al llegar a una encomienda templaria de Alemania, por ejemplo, pues daba ese documento y recibía el mismo dinero, excepto una pequeña cantidad que se quedaba en la Orden del Temple en cuestión de servicios. Eso por eso se los considera los primeros banqueros. Efectivamente. Efectivamente, por eso es. Eso genera mucho dinero. Y además, si en la Orden del Temple, por ejemplo, con la torre del tesoro que tenía en París, y me interesa mucho París por el tema de la desaparición de la Orden del Temple en Francia, permitía proteger el dinero particular, ya sea de un ciudadano cualquiera o del mismo rey, y cobraba por el servicio de la protección, está llegando una cantidad de dinero importantísima a la Orden del Temple, que hace que sea, con el paso del tiempo, la envidia en cuanto que es un gran generador de dinero. Sobre todo cuando ya no necesita tanto dinero para mandar a Oriente Medio, en cuanto que Oriente Medio se pierde, es reconquistado por las tropas musulmanas, y por lo tanto ya no es tan necesario ese envío de dinero a Oriente Medio, y ya sí que hay un enriquecimiento que se mantiene en Europa. Yo creo que esa acumulación de dinero fue lo que en principio generó el principio del fin, ¿no? Sí, de los templarios. Sin duda. Sí que me gustaría hacer mención, en fin, antes de terminar este cronovisor, porque creo que es importante, además tiene mucha relación con Jerez. Y es el momento, yo no voy a entrar un poco en la leyenda, en fin, de la Torre Sangrienta, en fin, de lo que ocurre, de esos 33 últimos templarios que se quedan resistiendo en la fortaleza, pero el artífice de que sea tomada esta fortaleza es por Fernando IV el Emplazado, ¿vale? Y entonces, ¿por qué se le da este nombre de Fernando IV el Emplazado? Y es muy interesante, acuérdate que antes te he hablado, cuando en marzo, en fin, en París, queman a Llard de Molay, lanza esa supuesta maldición. Bueno, pues también hay otra maldición. En este caso no tanto por un caballero de Jerez, sino por algo que ocurrió en la playa de Martos, en Jaén. En fin, él manda justiciar a los hermanos Carvajal porque dice que habían asesinado a Alonso de Benavides en Palencia, que era el privado del rey, y les mete en una jaula de hierro y les lanza al precipicio y así mueren. Pero antes de ser lanzados, antes de ser ejecutados, porque ellos consideran que es una sentencia totalmente injusta, lanza la maldición de que en el plazo de un mes tiene que presentarse ante el tribunal de Dios y morirá. Y efectivamente, en septiembre de 1312, Fernando IV el Emplazado, que tenía solo 26 años, una embolia, un infarto, da igual, el hecho es que la palma. Con lo cual se genera otra vez esa leyenda de cuidadín con estas sentencias injustas, cuidadín a quien ejecuta, porque a lo mejor no hay una justicia terrestre, pero hay una justicia divina donde pone las cosas en su sitio. Desde luego, hay que tener mucho cuidado con ese efecto boomerang, ¿no? de algunas sentencias completamente injustas. Podríamos estar hablando, ¿no?, horas y horas del mundo de los templarios, seguramente que lo retomaremos en futuros programas. No me queda más que dar las gracias a Rogelio Segovia, catedrático de Geografía e Historia, por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Muchísimas gracias, Rogelio. A vosotros, sin duda. Y también quería dar las gracias a
a Jesús Callejo, nuestro crononauta. Además, ten cuidado porque veo que te están bombardeando. Sí, me ha caído una cerqueta, ¿eh? Es lo que tiene hacer un programa debajo de un árbol. Pues le han bombardeado, así que bueno, te voy a dar permiso para retirarte. Y Jesús, muchísimas gracias como siempre por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Disfruta del verano, disfruta de las merecidas vacaciones y nos seguimos viendo aquí a la vuelta ya en septiembre con más historias, con más cronovisores y con más aventuras. Pues aquí estaremos, por supuesto, en la siguiente temporada, dándolo todo. Muchísimas gracias, Nacho. Muchísimas gracias, Jerez. Gracias. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm actúa rápido para calmar, revitalizar y restaurar. Siéntete mejor y vuelve a disfrutar la vida con Tiger Balm.